Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Roberto, CEO de High Experience. Quería daros la bienvenida a todos y todas. Estamos muy ilusionados de recibiros aquí. Para quien no lo sepáis, no nos conozcáis, High Experience es una agencia de diseño de producto digital. Estamos ubicados concretamente aquí en Sabadell, pero bueno, trabajamos a nivel nacional y también con algunos clientes de fuera. Y tenemos una iniciativa que se llama Hack, How UX Going, que es lo que pues venimos a hacer hoy aquí, ¿no? Es un podcast que llevamos haciendo hace un par de años y que gracias hoy a la gente de SD, en especial a Carlos Cabezón, nos han dado la oportunidad pues, de pasarlo al formato físico, ¿no? Que todo y ser muy digitales, ser nacidos digitales, pues también nos gusta, ¿no? El acercarnos a la gente y poder interactuar. Así que sobre todo pues os damos la bienvenida y os invitamos a participar activamente porque también es un poco la gracia de esta edición. Os dejo aquí con estos cracks. Sobre todo Laura, que va a ser la que va a conducir la sesión y ella os introduce a todos los especialistas que tenemos aquí hoy. Gracias. Pega aplaudir. Bueno, pues ya ha hecho la intro Roberto, nuestro CEO, así que poco más me queda decir que una vez más gracias por estar aquí a esta edición especial por ser la primera en presencial, pero esperamos y prevemos que no sea la única. Hoy traemos un temazo, quien me conozca a mí dirá que todos son temazos, ¿no? En el producto digital la verdad es que a mí me apasiona, con lo cual todo lo que hablamos sobre negocios digitales, sobre producto digital, sobre diseño, de experiencia de usuario, de interfaz, es apasionante, pero hoy es verdad que traemos un tema que especialmente pues está cobrando cada vez más sentido, gracias no sé a quién, pero entendemos que la necesidad ya se va haciendo muy latente y traemos pues eso a tres invitados de excepción, que si me permitís voy a leer sus presentaciones porque han hecho tantas cosas que si me las tuviera que aprender habrían sido meses de aprendizaje, ¿no? Vamos a empezar por Ana Lastra, que es Head of Content Design en Miravia Alibaba Group, que lo conoceréis todas y todos. Ana acumula años de experiencia en la disciplina colaborando con pymes, startups y multinacionales. Después de trabajar en el desarrollo de estrategias de contenido para productos digitales B2C y B2B, su actual foco de área de profesionalización son la operacionalización, vaya dificultad que me han puesto aquí en la lectura, de equipos de contenido, creando el equipo de Miravia desde cero y gestionándolo para lograr grandes resultados en la narrativa de producto. No habrá sido un UX Writer el que me ha escrito este bonito texto, ¿no? Ahora colabora también como profesora de diferentes escuelas, como que es Cake School, me parece, ¿no? Que se dice Tramontana, Núcleo Digital, Núcleo, que creo que se dice así. Bienvenida, Ana. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotras. Seguimos por Miquel Orobio. Exacto. Las palabras son lo suyo, ¿vale? Miquel lidera la práctica del diseño de contenidos en Wallapop con un doble propósito: ofrecer una experiencia inclusiva y crear un entorno de trabajo enriquecedor. Nos hablarán de todo esto. Antes de ser UX Writer, escribió guiones de televisión, desarrolló conceptos creativos para campañas publicitarias, gestionó proyectos de comunicación interna. Os he dicho que han hecho muchísimas cosas y colaboró con multitud de marcas como consultor independiente. Está graduado en comunicación audiovisual y también completó el posgrado de dirección creativa y publicidad en Elisava. Ha participado en cursos de diseño de contenido como Content Design London, lenguaje de marca, un montonazo de cosas que seguro que nos estamos perdiendo. Bienvenido, Miquel. Gracias. Muchas gracias por estar aquí. Y vamos a finalizar con, más que un invitado, es un agregado, ¿no? Es parte del equipo, de nuestro equipo de High Experience, Antonio Estevez, Senior UX Writer en High Experience. Antonio ha trabajado durante una década. ¿Tú tienes años para trabajar en una década? Yo empecé a trabajar en el siglo XIX. Nadie de aquí había nacido cuando yo empecé a escribir, ¿eh?
en la redacción de contenidos, sobre todo en redes sociales y en la newsletter para clientes vinculados a la gestión cultural. Durante sus últimos años ha trabajado como UX Writer en diferentes startups, grandes compañías como Alibaba también, y actualmente trabaja para nosotros. Trabaja con nosotros en High Experience, ¿vale? Está especializado en Content Research y une las técnicas de la disciplina de la investigación con usuarios para aplicarlos al microcopy. Gracias, Antonio, por estar aquí. A ti. Vale, pues nada, les voy a pasar ya presentados, os voy a dar ya paso y me gustaría que empezarais diciéndonos una frase que para vosotros es representativa de la disciplina. Antonio, ¿empezamos contigo? Sí, pero yo tengo dos. Eso sí. ¿Tienes dos? Sí, tengo dos. Venga, por ser tú. Yo creo que, no sé si vais a estar de acuerdo, pero creo que el mejor microcopy es el que no se ve. Es decir, si has hecho bien tu trabajo, quiere decir que el usuario no va a observar de forma negativa tu copy y si no se va a dar cuenta de él, va a navegar de una forma suave por la experiencia y si no lo recuerdas porque el copy está bien escrito. Y sobre todo para mí la clave es que si tienes un diseñador en tu equipo, tienes un researcher en tu equipo, tienes que tener un UX Writer. Al final es un círculo y son tres partes y no puedes quedarte sin una de ellas. Entonces, se hace mucho el tener un diseñador y un researcher sobre todo, pero el writing, que lo haga el primero que pase por aquí. Y no puede ser. Entonces, a ver, resúmenos las frases. El mejor microcopy no se ve. Venga, eso para empezar. Esta nos la tatuamos. Eso es que lo estás haciendo bien. Y el segundo es que si tienes un equipo de producto digital y tienes un equipo de diseño, tienes que tener un UX Writer sí o sí, si quieres que el producto digital tenga narrativa, tenga emoción, le hable al usuario, en fin, muchas cosas que vamos a hablar ahora. Venga, en equipos de producto necesitamos un UX Writer. Nos quedamos con esto, ¿verdad? Muchísimas gracias. Ana, la tuya. La mía. O las tuyas, te permitimos dos si quieres. No, vamos a dejarlo en uno, que si no ya empezamos cada uno con dos y ya se nos va la tarde. La mía es, no te empeñes en estar en todo, tienes que estar donde aportes valor. Porque, bueno, a lo largo de la sesión puede que salga el motivo detrás de esta frase, que es básicamente... Bueno, creo que aplica a la vida esto, ¿no? En realidad. Sí, aplica, pero sobre todo en este mundillo yo creo que a mis compañeros también pueden estar de acuerdo, que creo que muchos hemos pasado por la fase de no me habéis llamado al proyecto. ¿Por qué no me habéis llamado? Quiero estar en el proyecto. Y pasado un tiempo te das cuenta de no tienes que estar en todo. Ya. Sí, yo estoy Además de no acuerdo tiene también. sentido estar en todo. Hay veces que no, desgraciadamente, y bueno, no desgraciadamente, a veces no pintas nada. O sea, ahí no aportas, pues no hace falta. Muy bien. Y por tu parte, pues espérate, Antonio, me sale Miquel, perdóname. Sí, yo, la mía es muy sencilla y es que es más que escribir palabras, el UX Writing. Y es algo que es muy importante tenerlo en cuenta porque si no, pues no se puede hacer bien. Creo que esto va a quedar claro en esta sesión de hoy y es especialmente el foco, ¿no? de esta charla, de esta tertulia, que es mucho más, obviamente, y lo vamos a ir viendo. Así que, nada, siguiendo con este hilo, y si no me cargo el audio, ¿qué es lo que hace un UX Writer? Tenemos aquí Sí, pues lo ha dicho Miquel ahí, lo estábamos comentando antes, que al final, imagínate explicarle a tus amigos o a tus padres a qué te dedicas siendo UX Writer. Que yo ya le digo a mi madre, mamá, escribo pantallas y ya está. Sí. Pero claro, ahí la gente se piensa que escribimos, ¿no? Que nos llega el wireframe ya terminado y que lo rellenamos como si fuese un crucigrama y ya está listo para entregar. Pero al final, pues lo comentábamos antes de empezar, un UX Writer hace muchísimo más. Habla con stakeholders, habla con usuarios, investiga, hace bench y eso es lo que... Esos circulitos que veis ahí de multicolores, pues son todas las cosas que puede hacer un UX Writer al cabo de un día, ¿no? No sé vosotros cómo lo veis. Yo creo que quiero decir también qué no hacemos. Me gustaría empezar por qué no hacemos. Venga, me parece ¿Vale? bien. Porque, y me ha pasado mucho, venga, corrígeme esto. No somos correctores editoriales. de estilo. No somos correctores de estilo. No venimos a... Pónmelo bonito. Que eso, o sea, corrígemelo y pónmelo bonito, lo hemos sufrido todos. Entonces me gustaría empezar por no nos dedicamos a mejorarle a nadie lo que hace. O sea, tenemos nuestro propio rol y nuestras propias funciones. O sea, no sé si queréis añadir algo a lo de qué no hacemos. Sí, pero el fallo justo ahí es en darte un texto que ya dan, corrígemelo, pero ¿quién ha escrito esto para que yo te lo corrija? Lo tendría que hacer yo de primera, ¿no? Que muchas veces nos viene dado, no se sabe por quién. Eso, claro, eso yo creo que da pie a una conversación seria en plan, oye, pero
hablemos de cómo trabajar, ¿no? Porque yo no estoy aquí para corregirte las faltas de ortografía. Entonces, hasta ese punto llegamos, ¿no? Muchas veces. en positivo. Y tradúcemelo, que también hay veces que nos encontramos Sí. en ciertos entornos multiculturales que te Claro. puede venir un texto en inglés, francés, tal. Tradúcemelo. Ya está. No, yo creo que esto lo que se le tiene que hacer es dar la vuelta y vale, ok. Nos falta igual un proceso para gestionar las traducciones de manera adecuada. Pues oye, o corrígemelo. Oye, pues claro, es que lo de corrígemelo, a mí no me lo han pedido, ¿eh? Lo de Ojo, con corrígemelo. suerte. No. No hemos llegado, a ver, me han pedido cosas un poco insultantes, pero eso no sé cómo reaccionaría. Claro, el problema, lo corregirías en un pim pam y ya está, pero claro, eso lo que haría sería generar más peticiones de este tipo que no, Entras en una que no rueda. las queremos, claro. Bueno, el cámbiame en Lorem Ipsum también puede ser un modo de Lorem corrección. Ipsum, Bueno, acabas de nombrar las palabras prohibidas ya del encuentro. Ahí donde pone Lorem Eso Ipsum, pon lo que tú No quieras. no se puede tolerar. Yo de verdad que me levanto como la gente que se quita los cables de un plato y dice, que me voy a este programa. Pues yo lo mismo. El Lorem Ipsum no puede estar porque eso no aporta valor a nadie, no se entiende, no tiene ninguna finalidad. Quiero decir que yo por lo menos lo que pido cuando trabajo con diseñadores, a mí me gusta mucho que me pongas, oye, pues el objetivo del titular es este, quiero que con este body el usuario consiga leer esto, o en este CTA la intención es que pues, se registren o continúen o dejen sus datos, pero no puede ser un Lorem Ipsum porque no te aporta valor realmente, más allá de saber que tiene una extensión o que, no sé. Yo eso fuera, de verdad. Una multa. ¿Y qué haces cuando recibes un documento, un mockup o algo con Lorem Ipsum? ¿Cómo reaccionas? Pues a veces no digo nada, a veces protesto y sobre todo le pido a la persona que me lo ha pasado decir, oye, pásame el objetivo, primero del flujo en general y luego de ese bloque en particular. Es decir, ¿qué quieres que haga con este CTA o en este titular qué quieres que ponga? Aquí el usuario necesita conocer, no sé, los 3 principales beneficios del programa. Descuentos, rapidez y, no sé, y personalizarlo. Pues ya con eso empiezo a trabajar. Pero tampoco me gusta, y ya termino, tampoco me gusta que me lo pongas tú el titular porque ya soy un poco preso de eso que me han dejado puesto. Ya como me dejes un titular, yo ya le doy vuelta sobre el titular que me has dado y ya no consigo como... Me gusta que me lo pongas como una emisión. Mira, me hace gracia eso, y perdona que te interrumpa, porque, por ejemplo, yo ya a mi equipo le insisto en que también hagan wireframes. ¿Por qué no? Es decir, queremos, o sea, mi visión del UX Writing es... hacemos un end-to-end, es decir, investigamos, escribimos, implementamos, o sea, llegamos a la implementación técnica, ¿no? Ese mundo ya de keys, JSONs, hablar con desarrollo. Y por eso ya llega un momento que digo, haced wireframes. Es decir, ¿sabéis usar Figma? ¿Por qué no cogéis y si tenéis una idea la planteáis? Y fíjate que pasé por esa fase en la que lo que estás diciendo tú de me estás influyendo, nos la decían diseñadores. Es que me estás influyendo yo. ¿Y por qué no lo planteamos como... es una colaboración? Es decir, más que un me influye lo que has escrito, me influye lo que tú has diseñado, aunque no sea nuestra skill, obviamente, diseñar, ¿por qué no lo vemos como es un draft para empezar todos juntos? ¿Sabes? Es decir, llega un momento en que tendría que ser no me importa lo que escribas, o sea, incluso me puede ayudar a pensar otras posibilidades o incluso rechazar y hacerte entender por qué esa no te sirve. O sea, ayudarte a romper a ti tu sesgo, si ya has escrito con sesgo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí. Es que te digo porque me ha pasado hace poco un diseñador diciendo, es que claro, me has influido mucho en el diseño. Que eso es súper positivo. Claro, es que debería ser. Sí, sí. Totalmente. Bueno, tienes que admitir que en agencia no te suelen llegar los Lorem Ipsum, sobre todo si han pasado por mí, porque yo los Lorem Ipsum no los consiento, los diseño Yo también en presentación a clientes. Lanzo aquí todos mis ánimos a los UX Writers que nos escuchen ahora o que nos vean dentro de unas semanas cuando esté esto publicado. Los UX Writers que no tienen acceso al Figma. Bueno. Eso también hay que evitarlo y dejar al UX Writer, que hay un meme siempre circulando frecuentemente por LinkedIn de el UX Writer cuando tiene acceso al Figma y sale el UX Writer aplaudiendo. Hombre, que menos que tener acceso al Figma, que hay que darle 20 vueltas a un copy. O sea, yo no concibo trabajar sin tener acceso al Figma. Me parece imposible. Luego lo sacamos más adelante. Pero yo me quedo con ganas un poco de eso de, ya hemos visto lo que no hacéis, lo que no deberíais de tener que hacer, pero entonces, ¿qué hacéis? ¿Qué es lo que sí hacéis? Mira, por ejemplo,
Yo creo que yo soy muy fan de esto, ¿no? De que la escritura es el final del camino. Bueno, no el final, porque después de la escritura vienen otras cosas también, pero antes algo tan sencillo como, oye, ¿cómo vamos a trabajar? Establecer un proceso. Que en equipos grandes, pues quizás hay una persona que está especializada o define ese proceso, pero cuando estás solo en un equipo puedes volver loco si no hay un proceso establecido. Yo, por ejemplo, cuando entré en Wallapop, pues la disciplina estaba por definir y había dos opciones, en plan, ser como la liebre, que es empezar a sacar textos a saco, o ser como la tortuga, que es, oye, igual vamos a ir un poco más lento de lo que íbamos, porque antes escribía todo el mundo, tal, pero oye, definamos una forma de trabajar. Y eso es algo que lo hizo el UX Writer, es definir un proceso. Y bueno, y tantas otras cosas, definir marcos de trabajo para saber cómo plantear un botón, todas las guidelines, los patrones de los strings, entonces todo el tema del testing. Sí. Todo esto son cosas que van más allá de coger, poner y ponerse a escribir. Sí, yo pienso que, por ejemplo, las entrevistas con usuarios para mí son súper válidas. Eso se te va quedando ahí en el disco duro una especie de vocabulario, frases, y eso luego lo utilizas para enseñárselo en el producto digital y que se vean reflejados, ¿no? Saber cómo hablan, cómo piensan. Soy gallega, voy a hacer ese matiz, porque voy a dar una contestación muy gallego, ¿vale? Que es depende. Porque es que es verdad, es decir, para mí cuando me piden contestar qué hace un UX Writer, es que a mí lo primero que me sale es decir, pues depende de la madurez de la disciplina en el proyecto y la propia madurez del proyecto en sí, del producto digital. Es decir, hay startups en las que el UX está muy verde y hay otras en las que está muy evolucionado, tienen design system. Entonces, claro, ¿qué somos los UX Writers o qué hacemos los UX Writers? Pues depende de la madurez del proyecto. O sea, puedes estar muy enfocado a escribir porque es lo que ahora mismo necesita ese producto y necesita que el usuario entienda bien el producto, o estás en un equipo o en un producto muy evolucionado en el que escribir casi ya es de las tareas más minor porque tienes mucho conocimiento del producto, porque tienes mucho conocimiento del usuario y lo que necesitas es generar eficiencia. Es decir, quizás tienes tanto contenido que trabajar y tienes tan estandarizado que lo que necesitas es buscar herramientas para eficientar el proyecto. O sea, por eso te digo que depende, como buena gallega te digo, depende. Sí, yo me he dado cuenta. Yo al final lo que más he disfrutado, me gusta escribir, pero lo que más me gusta es testear y reescribir en función de los tests, que es una maravilla, ¿no? Y ahí te das... A veces los usuarios te tiran una tarta en la cara y decir no tienes ni idea de cómo pienso, y otras veces los usuarios aplauden el copy que les has puesto y te apoyan en una proporción muy grande, ¿no? Es no, que pero ser los owners de las palabras no significa que siempre acertemos. Totalmente. Sí. Claro, yo imagino que te sientes tan cómodo con el tema del testing porque te permite tomar decisiones más acertadas, ¿no? Entonces... Claro, yo siento que al final tengo una hipótesis, la testeo y los usuarios me dicen si mi hipótesis será correcta, o muchas veces con palabras, no sé, con CTAs que tú das por hecho que van a ser sí o sí tu opción, ¿no? Que a lo mejor dices, pues, no sé, crear cuenta, y de repente la gente quiere unirme, pues dices, anda, pues, a la gente le gusta más. Y no lo preguntas solo, que esto ya es mucho detalle, no lo preguntas solo, ¿qué copy te gusta más, este o este? ¿Qué copy te gusta más, este o este? Luego le preguntas por qué, luego le preguntas que lo valoren con otro, luego le preguntas el grado de seguridad que tienen de tal, y vas pillando de aquí y de allí y das con el copy al final que dices, este es el que me están diciendo. Sí. Bueno, yo lo de preguntarle cuál le gusta más es un poco... Yo no lo haría. No así digo. Pero sí, pasa que choca un poco con lo que comentabas, ¿no? Que el microcopy más acertado es el que es invisible. Entonces, bueno, es un equilibrio porque evidentemente genera emociones el copy, va bien detectar qué emociones está generando, pero tampoco tiene como que cargar mucho la experiencia. Sí, pero creo que difícilmente un usuario se va a quedar con tu copy. Creo que se va a quedar con tu copy si no entiende lo que está pasando. Y ahí creo que la frustración se genera un recuerdo negativo. Dudo que un usuario cuando haga una compra en Globo, si el copy le gusta, se lo recuerde. Pero en cambio, si ve que haciendo su pedido se atasca o la tarjeta no se le coge o no entiende el error, va a decir, uy, ¿qué me está contando esta marca? No sé, te va a generar como más rechazo. Eso... Mira, estáis hablando ahora de un tema muy interesante que es el testing, de preguntar a los usuarios, pero todo, como todo producto digital,
se testea, se valora lo que va mejor o peor, no solo porque amemos a los usuarios, que por supuesto, sino porque nos genera un negocio, ¿no? ¿Cómo creéis que puede aportar a negocio vuestra disciplina? ¿Qué valor diferencial podríais considerar que o habéis tenido la experiencia? Y aquí voy a compartir. Me gustaría otra decir que imagen. nos hicieran caso, pero no Casito, lo voy a decir. queremos casito. Que nos hagan más caso. Pero- Aquí, Antonio, si quieres, porque es una referencia que tú me has comentado, tenemos una imagen que si quieres descríbela un poco. Sí, es el ejemplo clásico que te ponen en todos los cursos de UX Writing, ¿no? El ejemplo este de Google tan conocido que hicieron un test con Book a Room o Check a Viability, y entonces se dieron cuenta que Book a Room generaba en los usuarios, quizá hubo un UX Writer que dijo, oye, que Book a Room es el copy que a la gente le gusta, que es reserva una habitación. Entonces pues se dio por hecho esa hipótesis. Pero luego vieron que cambiándolo a comprueba la disponibilidad, pues hubo un 17% más de conversión. Eso es porque hubo seguramente un researcher, un diseñador y un UX writer que trabajando conjuntamente dieron con ese test. Seguramente el writer tuvo más que ver aquí, pero quiero decir, un pequeño cambio de copy hace que Google gane un 17% más de engagement y probablemente revenues en reservas. Y eso es un ejemplo muy pequeño de otros muchos que podemos ver, pero bueno, este ejemplo muy icónico lo ponen siempre en los cursos y al final es Además, eso, es escuchar. Ya desde la perspectiva de producto, o sea, cuando pensamos en producto y pensamos en global, ¿no? En diseño, desarrollo y demás, perdóname que introduzca aquí un poco la cuña, son los test que más fácil o sea, que mejor nos permiten medir rápido. O sea, no necesitamos nada de implementación. En una tarde de implementación, no de pensar, pero en una tarde lo tenemos cambiado. Entonces, bueno, creo que merece la pena atender a estos detalles, Sí, ¿no? claro. Y dicen que, bueno, por un lado incrementa el business, el negocio, pero por otro lado esto también ahorra costes porque pues, no es lo mismo poner a un equipo a trabajar en una nueva UI, con todo lo que eso implicaría, hacer un cambio de copy quirúrgico y hay otros ejemplos. Hay un ejemplo de Citibank que en su proceso creo que en un proceso de contratación de un producto, si tú no estabas registrado, te colocaban en mitad del flow una modal para registrarte. Y entonces, claro, eso de repente chocaba. Y esa modal terminaba con un botón que era registrar y hicieron un cambio y en vez de registrar era continuar, que hay gente que está en contra del continuar, pero continuar, bueno, y hubo una conversión bestial y ganaron millones con un cambio de copy súper mínimo. Claro, pues justo a eso me refiero. El continuar nadie lo va a recordar, pero ya te han captado Exacto. como usuario. Bueno, porque quizás es lo mismo que aquí. Book implica un compromiso de, hostias, es que yo no quiero reservar nada, yo quiero mirar cosas. Entonces, claro, aquí hay cosas de... Tú también lo tendrás muy por la mano, pero hay verbos que dan miedo. Hay otros verbos que no generan compromiso y entonces es más fácil de... Y ya no verbos, ¿eh? O sea, yo tengo una anécdota con el enfocado de típico proceso de banco, de tienes que hacer una fotografía de tu DNI y estaba enfocado el proceso a un sector social con unas características que nos dimos cuenta de que el concepto enfocado, que para mí, yo que vengo del mundo audiovisual, era súper evidente, y sorpresa, cambiarlo por que las letras de la foto se lean, aumentó muchísimo la conversión. O sea, algo que, por eso también hay veces que, decía antes del mundo sesgos, es que nosotros sí mismos hasta estamos sesgados. Como personas que nos dedicamos a las palabras, a veces que, como una de las tareas, que es las palabras, hay veces que pensamos que tenemos la verdad absoluta y no es tanto. Y volviendo un poco a métricas, yo, por ejemplo, voy desde métricas de negocio a métricas como el NPS. O sea, muchas veces parece que no estamos en el NPS, pero en compañías, por ejemplo, internacionales, en que puedas tener también problemas de localización, te puede destrozar el NPS. ¿Cuál es una cosa, y termino aquí también mi intervención con el tema de métricas? No sé si a vosotros os ha pasado, pero hay veces que te retan mucho el negocio, o incluso los diseñadores, o incluso los product managers, con ¿de verdad crees que has impactado tú? O sea, ¿cómo puedes defender que las palabras han formado parte de esto? Cuando tú no has testeado, o sea, si por ejemplo no ha habido un test,
sea, empiezas a pelear entre equipos de quién es la data. ¿Sabes? O sea, no sé si os ha pasado, pero a mí me ha pasado de decir, bueno, pues hay que triangular data, ¿no? Es decir, tengo test de usuarios, tengo la data de negocio, tengo esta data, te triangulo y te digo, sí, yo he impactado. O sea, toma esta triangulación y te llego a la conclusión de que sí. Es tan fácil como hacerte saber controlados de copies. Pero cuando no puedes, tienes ahí un debate que fuerte, ¿no? hasta que no aprendes a hacer el discurso y tú mismo, que eso es otro tema también, que es el de cómo es una de las skills que creo que debemos mejorar como personas dedicadas al UX-Writer, que es el tema de analizar datos. O sea, creo que pecamos de no estar totalmente... O sea, que vemos un dashboard de datos y hay veces que se nos queda la cara de, a ver, ¿cómo conecto este dato con este? Y entonces no sabemos defendernos ante esos pequeños debates de, pero no, porque, a ver, tus palabras no creo que estén impactando tanto. Ya. Sí, pero hay que saber Esto interpretar. he de decir que es un mal que hay que corregir en todos los estadios, sobre todo el delivery del producto. O sea, creo que en la parte ya de discovery, cuando hablamos más de producto digital, lo tenemos como mucho más integrado, pero luego es verdad que todavía en tanto diseño como UX Writing, como toda esta parte, incluso desarrollo sobre todo, no tenemos integrada esta parte de, oye, que los datos también nos están hablando. O sea, para mí es un lenguaje universal, de hecho. Sí, ¿no? y es el lenguaje que habla el negocio. Sí. Y pues para estar donde tenemos que hablar el idioma del negocio. Esto lo dicen los libros tal. Yo tengo un que igual será útil. Sí que es verdad que es muy fácil hablar de datos y luego el día a día pues es un reto bastante bestial. Entonces, si no gestionáis datos y tal, bueno, yo creo que puede llegar a ser normal. Yo, por ejemplo, cometí el error de cuando colaboraba con Product Designers, una colaboración súper buena, antes de empezar a tirar diseños, ya colaborando con ellos para detectar user needs, para definir la estructura de la pantalla y tal. Y luego no me adueñaba de las métricas, en el sentido de, oye, ¿y esto qué? Esto porque se lanzaba un A/B test. Oye, esto ha ido bien, ha ido mal, tal, me lo explicaban, tal, decía, perfecto, mejoraba la experiencia, pero yo luego no vendía ese caso para, oye, que gracias a la colaboración de Product Designer con UX Writer tal, y es algo que me jugó una mala pasada porque podría haber demostrado valor mucho antes de lo que lo empecé a hacer. Fue cuando, oye, pues sí, porcentaje al canto, pues tú montamos un case y explicamos a la gente cómo. Entonces, si tenéis la posibilidad de adueñaros de algún dato, lo cogéis y lo empaquetáis en una presentación, porque entonces la gente, hostia, ya ve un porcentaje y la gente ya se vuelve loca. Aunque sea mentira, da igual, un porcentaje ahí chulo, es broma. Y si no hagáis esto. No, pero es el idioma del business, que es quien lleva la empresa. Al final todos lo hacen, quiero decir, todas y todos en las compañías utilizan esos datos que muchas veces son vanity metrics de estos para empoderarse. Oye, ¿por qué no? ¿Sabes? Sí. ¿Por qué no en algún momento? Y si tuviéramos la suerte, porque en algunos productos ya existe, o sea, es lo que decía antes de en qué punto esté de evolución del proyecto, ¿no? Pues si tienes la suerte de poder crear tus propias métricas de contenido, de satisfacción de contenido o de conversión, es decir, generar las tuyas propias, eso ya... Hombre, eso es un sueño. Bueno, pero hay que intentar ir luchando poco a poco. Es decir, yo creo que es una disciplina que me acuerdo cuando yo empecé que aquello era que vamos, no te dejaban casi ni hacer nada y cada vez tenemos la suerte de estar más visibles. Estamos haciendo esta charla. Hace unos años no hubiera existido esta charla. Sí. O sea, había sido como una especie de café entre unos cuantos, como cuando yo empecé, que en Madrid, por ejemplo, te juntabas unos cuantos a ver qué estabais haciendo cada uno y ya está. Ahora estamos aquí. O sea, que hay que luchar por conseguir esas métricas, Antonio. Lo conseguiremos. Que sí. El tema es, igual cortamos cuando esto, pero me pregunto si esas métricas son específicas de Content Design, UX Writing o compartidas con UX, ¿sabes? Porque, por ejemplo, pues yo qué sé, la adopción o el engagement o el happiness, esto de... me cuesta verlo de forma particular de Content Design. Y lo veo más como, oye, equipo UX, que a veces cuesta demostrar el ROI de UX, ¿no? Y por eso, pues bueno, a veces sí cuesta ponerse en valor delante de... Cuando hay vacas flacas, pues lo veo como un equipo, como unas métricas de UX.
Yo es que incluso iría más allá. Para mí, el sueño, si yo lo pidiera y me dijeran, Antonio, ¿qué métricas quieres? Para mí sería un documento compartido de toda la compañía, si me apuras. Que todos compartiéramos las mismas métricas, negocio, UX, y no tuviéramos cada uno las métricas diferentes para que pudiéramos hablar sobre el mismo documento. Pero fíjate que cada equipo tiene unas métricas particulares, porque no es lo mismo trabajar en el departamento de Transacting, que tendrán una métrica de transacciones realizadas o envíos aceptados, o trabajar en el departamento de Discoverability, que tiene la métrica de gente que guarda un producto en favoritos. Por eso mismo también ellos también podrían tener esas métricas de UX y de content asimiladas, y nosotros también un poco las suyas, para tener una combinación de todas. A mí me parecería lo más interesante. Si yo quisiera un dashboard, me gustaría verlo lo más completo posible. Me está interesando muchísimo esto y creo que deberíamos de hacer, y además yo que soy la loca de las métricas, la analítica de producto y demás, deberíamos hacer una hack, yo por ahí lo dejo, solo dedicada a métricas, donde también nos encantaría contar con alguien de UX Writing. Ana, has comentado varias veces, dependiendo de la madurez, ¿vale? Y me gustaría que tiráramos un poco del hilo y que nos dijerais cómo veis la madurez. Quizá tú tienes una visión muy global porque estás en un mercado muy internacional, pero, por ejemplo, en España, ¿cómo está la madurez de la disciplina? ¿Os contemplan? ¿Os reconocen? ¿Saben quiénes sois? ¿Qué hacéis? Otra vez la gallega interna, pues depende. Una de cal y una de arena. Un día bueno y un día malo. Es que, claro, por ejemplo, no es lo mismo un producto que una consultora. No es lo mismo una startup que una multinacional. Entonces, claro, yo te diría que estamos en España, por lo menos, en un momento muy curioso, porque tienes a gente remándola para, por favor, me dejas intervenir, aunque sea en un proyecto, a de repente tener equipos muy grandes en los que de repente tienen una voz, tienen un voto, incluso hacer wireframes. Es decir, es que tienes ahora mismo una situación tan ecléctica que yo, por ejemplo, cuando doy clase, siempre pido, por ejemplo, a los directores de las escuelas, dame un poco el perfil de la gente que viene. Porque claro, cuando de repente das clases de inicio de UX Writing, es que me ha pasado de encontrarme gente que lleva muchos años haciendo UX Writing, pero que tiene unos pains pues, necesito que me ayudes a entender cómo poder luchar esto. Otra gente que está empezando, entonces claro, te encuentras incluso dando clase que dices, es que claro, hay incluso los cursos no pueden ser tan generales porque tienes gente en situaciones muy, muy variadas. Yo creo que hemos pasado de ser el típico que dejan fuera de la fiesta y de la invitación, te dejan fuera, luego actor invitado, luego secundario, y ya creo que estamos en la categoría de actor principal, creo. Me da la sensación, Depende. en España por lo menos, sí que hay un movimiento ya que veo que cada vez se conoce más el rol, que las consultoras lo piden cada vez más, y que ya no solamente las marcas mega grandes piden el rol. Entonces eso creo que es muy buena señal. No, eso es muy buena, ¿eh? Sí. El Como tema consultora, perdonad que, claro, nosotros, a lo mejor Antonio, a ti ya te llega el proyecto, ¿no? Pero el push lo estamos haciendo en la fase inicial de venta y todavía yo quiero decir que cuesta entender por qué estamos metiendo, si yo vengo, pero bueno, lo decíais vosotros en cuanto a vuestra disciplina, pero nos pasa en global el píntame una pantalla bonita, ¿no? O sea, hazme esto bonito, nos lo dicen a todos. Entonces, cuando ya nos cuesta muchas veces explicar cuál es una disciplina como el UX, que parece que todo el mundo sabe, pero realmente no, una visión de producto, que también parece que todo el mundo sabe, y ya el tercer escalón es decir, pero espérate, que te voy a meter un perfil que te va a hacer el producto mucho más eficiente y demás. Claro, lo estamos haciendo muy bien, es decir. Sí, lo estamos haciendo bien, por eso te digo que, por eso te decía en la primera frase, ¿tienes un diseñador en tu equipo, tienes un researcher? Pues tienes que tener un writer. Sí, es obligatorio, exacto. si no, claro, mal. Exacto. Yo pienso que hay un tema y es que es inevitable que la disciplina tiene pocos años de vida. Entonces, eso por un lado hace que sea inmadura sistemáticamente en todos lados. Porque como mucho que habrá gente que lleve, no sé, 10 años. Como mucho. Hay disciplinas que tienen 50 años. Los desarrolladores ya, igual 50 no, pero 30 largos. Entonces, por ejemplo, en ese sentido yo creo que es inmadura, pero es inevitable. Y cuando digo inmadura, digo, hay oficios que está muy claro cuando uno deja de ser junior y cuando pasa a ser senior. Esa es Aquí, cada empresa tiene su framework, sí lo tiene,
para definir qué capacidades debes tener para pasar de... Entonces, eso por un lado, pero por otro, yo creo que, no sé por qué razón, el mundo está muy conectado y a veces pregunto a gente que está fuera, oye, ¿y esto cómo lo hacéis tal? Y lo otro, y no nos veo tan mal en España. Depende de la empresa, pero no es que otros países estén súper a la delantera. Entonces, Yo estoy de acuerdo contigo, creo que es una situación global. Sí, o sea, sí, lo que pasa sí. es que es verdad que yo me fijo mucho en España por el tema de dar clases, ¿no? O sea, me Claro. vinculo mucho con eso. Pero has dicho algo muy interesante, que es qué es ser senior y qué es ser junior. Bueno, eso es un tema, bueno, tú tendrás que batallar con eso a diario. Es un tema súper importante y que evidencia que, bueno, que hay cosas que todavía no están claras. Es que hay gente que ¿Pero qué sería para vosotros ser junior y ser senior, por ejemplo? Bueno, esto da para una charla concreta. Bueno, debería estar claro, ¿no? Porque al final eso, para una persona, es un elemento para progresar y para crecer en el rol y para, bueno, por eso hay tanta a veces conversaciones un poco nicho, pero oye, skills, capacidades, seniority y tal, porque la gente necesita claridad para poder evolucionar profesionalmente. Yo lo veo más en esa línea que tú dices, no lo veo tanto en llevo 8 años trabajando a qué capacidades tengo Claro. o qué puedo aportar al proyecto. Claro, no es un tema de llevar X tiempo. y lo que el proyecto necesita. Exacto. Claro, porque igual oye, es que igual es que eso es el crecimiento de un equipo, pasa por decir, oye, ¿y por qué nos hace falta ampliar capacidades? Y con lo mínimo ya basta. Entonces, yo creo que eso es algo que estamos configurando y no solo en Content Design o en UX Writing, sino en UX también. Y los que, por ejemplo, contratamos content designers, UX writers, también tenemos que medirlo. Es decir, lo que no puedes, o sea, si contratas a alguien que está buscando ya ciertas tareas o ciertas responsabilidades estratégicas y tu equipo o tu producto aún no está preparado, esa persona se te va a quemar. Si coges a alguien que aún nunca se ha desarrollado en ciertas tareas como data, test, etcétera, es un perjuicio para tu equipo. Entonces, claro, es el tema de también, ya no es si eres junior o senior, ese match entre las necesidades del proyecto y tus propias capacidades. Sí, que tú puedes ser al final senior en una cosa, pero eso quiere decir que a lo mejor no eres senior en otra. Y es que depende, yo eso también lo veo muy relativo. Y aquí en España sí que hemos tenido un modelo muy de el senior es el que lleva N años en esto. Y yo creo que eso es un fallo. Es un fallo totalmente. No, pero eso, cuando, por ejemplo, en una empresa X, uno no puede ponerse el título así a la brava, entonces se tiene como que homogeneizar, ¿no? Y esa homogeneización, esa calibración que es súper complicada, pues claro, yo creo que en disciplinas pues con muchos años de vida pues lo tienen muy fácil. Pero nosotros estamos allí que dices, hostia, ¿cómo lo hacemos? No sé si conocéis la gráfica de Nielsen Norman de la madurez del UX. A mí esa, pues es una gráfica que Laura la conoce. A mí me gusta mucho porque es muy aplicable a UX Writing. O sea, realmente seguimos los mismos pasos. Y habla desde el inexistente hasta el impacto en el usuario. Y es todo un modelo que te va a explicar, o sea, te describe bien en qué, o sea, si lo coges te describe qué se supone lo que estás haciendo en cada uno de esos niveles. Y a mí me parece una curva preciosa, o sea, súper entendible, ¿eh? Bueno, es que al final lleváis el UX delante por algo, quiero decir. O sea, bueno, antes hemos tenido debate, ¿eh? No sé si les gusta, no sé si estamos de acuerdo ni siquiera en el nombre del rol, que es que tú fíjate. La combinación UX Content Designer. Yo he visto de todo, somos UX Copywriter, UX Writer, Content Designer, yo creo que hay otro síntoma de que hay alguno más. Claro. Y a veces uno puede ser UX copywriter y tener un rol exactamente igual que uno que es content designer. Y lo que comentabas tú al principio, lo de la madurez. Ah, sí, exacto. Hay mucha gente que todavía se pregunta, oye, ¿pero qué haces tú que no haga el copywriter? Entonces, y gente con cargos importantes. Entonces, bueno, yo siempre me lo llevo un poco a mi espalda y digo, oye, pues nos hace falta explicarlo mejor y no dar por sentado que se habrán leído los libros que hemos leído nosotros o que tendrán tan claras ciertas cosas, porque
Cuesta. Y explicarlo con claridad en un minuto no es fácil. Y estamos ahí, pues sí, batallando. Es bastante de batallar y vender la moto y creérsela. Al final nos pasa un poco en todos estos roles digitales que todavía no hay como una guía súper oficial de lo que sí es y lo que no es. Pero si es que pasa con product designer, product manager. Exacto. En algunos sitios es product manager, en otros product designer, en Product otros owner. owner. Igual es inevitable. Ahora estaba pensando, ojalá. Pero claro, igual estamos en una época en la que todo va tan rápido y Es que los no, roles no. evolucionan de tal manera que... Es que es la clave. Va tan rápido que no te da tiempo yo, por ejemplo, para mí, UX Writing, Content Design, bueno, yo creo que es una... quizá no voy a abrirme, porque si no, o sea, así que monopolizamos la conversación sobre terminología, ¿no? Pero yo, por ejemplo, haciendo también, creo que deberíamos hacer un acto de autoanálisis también los que nos dedicamos a esto, y hay veces que vivimos mucho analizándonos por qué los demás no nos entienden o los demás, y hay veces que también, yo se lo digo a mi equipo muchas veces y en las clases en las que doy, intenta tú también entender al otro, ¿no? Es decir, hay veces que nos empeñamos en hacernos valer cuando hay veces que lo que necesitamos también nosotros es entender más allá de nuestro propio rol. Hay veces, lo que decía al principio de no te empeñes en estar en todo, pues también es no te empeñes siempre en que puedes aportar mucho. Mira a ver qué está haciendo. O sea, entiende también el otro rol, porque hay veces que de verdad que gastamos mucha energía y esfuerzo en asentar nuestros valores y nuestras tareas y tal, y no usamos el tiempo también para entender qué está pasando en el otro lado. O sea, yo siempre digo, no te frustres tanto o no te enfades con el diseñador porque seguramente también está pasando las suyas propias con el product manager o con el negocio de no me escuchan, no me hacen caso en este diseño. Sí, seguramente. También creo que como UX, miembros de UX, por eso a mí me gusta los de UX Writer porque tiene la coletilla de UX delante. UX Designer, UX Researcher, pues yo también, UX Writer. Pero sobre todo es porque nosotros al final creo, no lo sé, creo que recogemos, UX en general recoge feedback de muchísima gente. Creo que los que más, a lo mejor me estoy viniendo arriba, pero creo que recogemos feedback de negocio, recogemos feedback de legal, podemos recoger feedback de la dirección en la empresa en la que estemos, recogemos feedback de los propios compañeros, es decir, que yo cuando trabajo con researcher y con diseñadoras al final también me dan feedback ellas mismas de lo que yo estoy escribiendo, entonces creo que podemos ser de los equipos que más feedback recogen para mejorar e iterar el resultado final, o esa es la sensación que yo tengo. Yo lo veo como que UX es quien tiene los oídos muy abiertos y pues, tanto research como design como content design estarán atentos a ver si algo es compliant o no, o si en customer tienen un problema que les está dando allí complicaciones. Entonces, a mí me gusta vernos como un pack, ¿sabes? Porque, bueno, no creo que estemos escuchando más que los compañeros de research o de product design, ¿sabes? Vamos, al menos es bajo mi experiencia. Yo no lo veo... No deberíais de ser efectivamente el pack de... Sí, exacto. El pack que recoge porque si le digo todo. a alguien que yo estoy más atento a los users que tal, me corta... No, yo no digo corta más las atento, manos. pero sí que creo que como miembros del equipo de UX recibimos como mucha información, por no hablar de toda la información que recibimos de los propios usuarios, más toda la información de stakeholders que compartimos con el día a día. Creo que eso, y además que me parece una posición privilegiada, ¿no? Que estamos en un montón de... Hablamos con muchísima gente, analizamos las necesidades de gente interna, de usuarios, y eso es lo que nos enriquece también mucho como profesionales, yo creo. Yo sabes que creo que lo que nos da algo que los demás no tienen es, normalmente pues hay un equipo y una product designer, un researcher, tal, y nosotros pues somos más perfiles cross. Esa perspectiva que te da estar en varios equipos a la vez, ostras, eso sí que a mí me ha resultado súper útil porque cuando un equipo está trabajando en algo, oye, pero es que esto también conecta con lo que se está haciendo allá y tal. Y bueno, y lo pongo en valor, ¿eh? Claro que pagas el precio de estar un poco disperso. Es un poco el equilibrio. Es que yo por eso creo que hay esa sensación. La sensación que tiene Antonio yo creo que viene por ser tan cross, ¿no? Porque si nos paramos a pensar en un equipo de Customer Care... Pobrecitos.
O sea, yo vengo de ahí. o sea, Customer o sea, mi Care. homenaje a los de Customer Care, por favor. Ah, O sea, súper aliados. pero ¿qué súper sucede aliados. con Customer Care? Que realmente no están, o sea, están cross, pero no están tan cross como un equipo de UX, de diseño. Sí, yo iba por ahí. Pero claro, ya. es que ser cross es que no se puede tener todo. O sea, estamos en todo, entonces claro, pues tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Sí. Y tenemos aquí que he puesto uno de los memes Claro, ¿ves? preferidos Ese de es otro Antonio. ejemplo que me encanta. Porque imaginaos que tienes tu primer curro como UX Writer y te dicen, venga, Antonio, siéntate y tradúceme este copy. Pues, si no tuvieras un UX Writer, te dirías, ¿qué mala leche? O what about milk? Porque no sabes. Esto lo podría hacer una persona pues, que se encargue de escribir microcopies, pero que no tenga formación en esto. Entonces, ese es el riesgo que corres, que estés en un proceso, en un proyecto internacional y no sepas que esa traducción es literal y que estás ofreciendo un mal copy. Imagínate a alguien que lea en inglés what about milk en vez de una expresión que no sé cómo se dice, qué mala leche en inglés, pero seguro que no se dice así. Entonces, es la importancia, ¿no?, de localizar el contenido, ya incluso que lo comentábamos antes, en español. El español de aquí no es el mismo que en Colombia, ni que en México, ni que en Argentina, ni que en Chile. Con lo cual, ya eso también te requiere un UX Writer nativo de ese país. Bueno, porque si no, seguramente estarás cometiendo españolismos que en Colombia rechinen. pero tú, por ejemplo, ¿no diferenciáis localization de UX Writing? Bueno, sí es diferente, depende de cómo lo enfoques. Por ejemplo, en este caso, claro, yo creo que nos hemos metido, que están muy conectados, pero en un terreno de la gente que se encarga de adaptar la experiencia al mercado, a un mercado concreto. Sí, yo cuando he localizado lo he hecho así. Vale. Te viene el texto en el idioma, normalmente en inglés, y tú lo adaptas al español. Pero imagínate que ese encargo se lo hacen a una persona pues, que no tiene formación en UX Writing. A una máquina. Bueno, sí, Ponte igual, a la traducir. máquina. Sí. Luego hablaremos de ChatGPT, que ese es otro temón. Pero Claro. imagínate que lo traduces, pues, what about milk para todos. Claro, aquí se abre un debate y es, oye, vamos, que es Brand Voice, oye, vamos a usar que a vosotros a ver cómo lo regionalismos o no, porque complican la adaptación de la experiencia. Claro, te dan de bueno que conectan mucho con un determinado público, pero de malo es que luego complican un montón la localización, porque eso multiplicado por 100, Pero pues yo no sé si es viable. ¿Con regionalismo te referirías dentro de un mismo país, por ejemplo? Por ejemplo, un qué mala leche lo podríamos ya empezar a considerar quizá expresión como regional. No regional, sino particular de España. No sé Que aquí cómo llamarlo. empieza una capa de nuestra disciplina que muy pocas veces también se trata, que es el tema de costes, eficiencia, que es un tema así como muy de negocio que no suele gustar mucho porque pues es un poco boring, ¿no? Los costes de UX Writing, porcentaje de eficiencia, todas esas métricas tan que suenan como muy de destrozarte un poco la creatividad, pero son, o sea, llega un momento que tienes que planteártelas, ¿no? O sea, ¿cuál es el coste? O sea, el coste-beneficio, la relación coste-beneficio, el ROI del equipo por esta pero toma de decisiones. localizar esto es clave para ser eficientes también, quiero decir. Ojo, que ahí hay un problema de base, yo creo. Y es, bueno, primero que como título, bueno, yo he visto la pantalla, no sé a qué se refería. Bueno, sí, es un ejemplo. No, o sea, no. quiero decir que para mí es un ejemplo de coña porque es de una app muy, muy conocida Vale, Viernes 13, claro. que localiza el contenido, que dice que mala leche. Entonces, si lo traduces a inglés y no sabes nada, what about milk, que era como un ejemplo de que si no sabes localizar, al final vas a perder la magia o la chispa. Es verdad que puedes traducir literal. Muchos copies los vas a poder traducir y van a colar como válidos, pero creo que si no le das el toque nativo, te quedas a medias. Es ese equilibrio, sí. Es un poco, yo de primeras diría, oye, ojo que hay especialistas que alertan de que usar expresiones como metafóricas, he dicho regionalismos, pero expresiones que tienen un sentido pero en un idioma concreto, pues puede generar problemas de usabilidad porque, claro, no tendrás a alguien traduciendo a mano todos los copies. Esto normalmente se traduce, pues lo traduce la máquina y luego alguien revisa, en el mejor de los casos, tal. Entonces, bueno, pero pierdes esa magia para conectar a un nivel que quizás no lo consigues. Yo lo mediría. Mediría y haría unos cálculos. Claro. O sea, ¿cuáles son los costes de hacer así esto y cuál es el beneficio luego en cuanto a experiencia de usuario? ¿Cuánto aumenta la clicabilidad? ¿Cuánto aumenta el engagement? Y entonces valoro, ¿sabes? ¿Cuál es el ROI de tomar esta...? O sea,
Eres la Wall Street del UX Writing. No, Me gusta, Te lo tengo que cómo decir. piensas, Ana. Es este enfoque, luego a ver cómo lo mides. A ver. Es que luego está el cómo vendemos la disciplina para que seamos más en un equipo, ¿no? Es decir, Claro. lo de siempre, Claro, que pero pasa mucho. Tú imagínate una persona de Utah que va a leer El quema la leche. ¿Cómo se lo decimos? Claro, Antonio, pero tú ahora ponte en que tú eres 1 o 2 en un equipo y quieres conseguir, para salir de un círculo vicioso en el que muchas veces Sí. está en esta disciplina, que es somos pocos, por lo cual hacemos 4 cosas, por lo cual y estamos ahí como un ratón en una rueda, ¿no? Tú tienes que irle al negocio o al CEO o a recursos humanos o a quien sea el que te puede dar el dinero o el headcount o bueno, lo que te tenga que dar para que puedas contratar a alguien y tú no puedes decirle, no, mira, es que el de Utah te lo va a entender mejor porque te va a decir, ajá, ok, me parece muy bien, no te lo ¿Cuánto doy. me va a traer esto? Entonces tú tienes que irle con un argumento un poco Entonces más... le tengo que poner hello y ya está, ¿no? No, lo que tienes que hacerle es un análisis de los pros y los contras desde una perspectiva que es empresarial. O sea, aquí es donde me pongo yo o sea, muchas veces me pongo el sombrero cuando trabajo de piensa en el usuario, pero piensa también que estás en una empresa y tienes que poner un poco de balance entre las necesidades del usuario y los recursos que tienes. Que aquí es cuando, pues sí, soy señora Wall Street quizá, pero también es una parte que es real. Es decir, es un poco triste, ¿no? Tener que pensar también que hay veces que tienes que dejar un poco de lado al usuario, pero hay veces que tienes que hacer un balance. Total. Es que al final es lo que decía yo al principio, ¿no? O sea, nos encantan los usuarios, pero trabajamos para ellos gracias a que nos generan un negocio. Si no, no estaríamos ni siquiera trabajando en lo que nos gusta. Sí, pero Iliad, la última pregunta. ¿Qué te va a generar más dinero al final? Localizar el contenido. Claro, también tienes que mirar lo que ha dicho Ana y es fundamental. ¿Cuánta gente tienes? Localizar es carísimo. ¿A qué llegas? Localizar es carísimo, pero es el trabajo que me parece fino. Ahí es la estrellita final del árbol. Para mí, si yo pudiera, quiero decir, si yo tuviera Ana tiene un ejército de UX Writer con ella, entonces puede permitirse ese tipo de cosas, pero... ¿O no? O no. No va así, ¿eh? Que no va tan así. Pero quiero decir, si a mí me dieras a elegir y me dijeras, tienes X UX Writer trabajando para ti en tu equipo, yo sí querría localizar si tuviera un mercado internacional importante que me diese beneficio. Claro, tendríamos que hablar de esa medida. Pero es que por eso, o sea, no medimos el impacto del contenido realmente como deberíamos, pero pretendemos localizar. Entonces entramos en una contradicción muy fuerte. O sea, nos estamos poniendo como muy profundo en detalle, ¿vale? Pero si no medimos lo suficiente, no podemos pretender también la perfección en la localización. Es decir, estamos queriendo... Ahí 100% contigo. Claro, entonces, sí. yo te voy a comprar la localización perfecta, fina, para el Para usuario los 50, una localización para cada estado de Estados Unidos. Exacto, o sea, te voy al pueblo más remoto de Utah solo para una expresión exacta de ese pueblo de Utah. Pero necesito que me des una medida de que me vas a generar un beneficio. Venga, me parece bien, trato hecho. Y ojo, porque claro, hemos hablado de algo que en un equipo, no sé si maduro o... Sí, esto no formaría parte del UX Writing. Hablábamos de qué hace y qué no hace. Por ejemplo, yo creo que el UX Writer no tiene que dedicar tiempo a adaptar un mensaje a otros mercados. ¿Por qué? Porque eso hay gente que es súper especialista en esto y te dirá pues cómo hacerlo de la mejor manera. Yo he traducido muchos copies, pero a la que pude, de hecho, la primera persona, no, pero añadimos un especialista en localización porque detrás de esto hay unos procesos, hay unas herramientas, hay unos budgets, etcétera, y es algo que requiere un montón de curro. Entonces, yo planteo el content design o writing agnóstico al lenguaje. Oye, plantéalo como quieras, en castellano, en inglés, porque luego ya vendrá el equipo que lo va a adaptar a los mercados que haga falta, ya sea a través de una máquina, ya sea a través de una persona, de un humano especialista. Entonces, Miguel, si no, claro. nos has mencionado varias veces La a máquina. la máquina. La máquina, sí. Vamos a hablar de la máquina. Un poco de miedo. Le llamo la máquina. ¿Qué es esa máquina? Tenemos otro meme aquí. Que nos ha... Antonio es nuestro servidor oficial. Servidor de memes, sirviendo memes, sí. A ver. ¿Qué sale en este meme? Venga, para quien nos escuche y no pueda ver en la pantalla. Pues el UX Writer, la cara que se le pone Sí, cuando le dicen, no, si son palabras, no te preocupes, que usamos ChatGPT y esto nos lo hace, que eso va a ser la frase de 2024. Sí,
pero mira, yo intentaré ir muy rápido. En Localization, en esto está bastante más avanzada que UX Writing, en usar herramientas para agilizar su trabajo. Entonces, depende del contenido, es algo súper normal traducirlo a través de la máquina, es decir, a través de un traductor automático, y luego una persona revisar. Y eso es algo que no se nos tiene que poner los pelos de punta, porque entonces tenemos un problema muy gordo. Aplicado a UX Writing, bueno, yo creo que no es lo mismo, pero yo siempre me refiero a la máquina en Localization. En UX Writing, bueno, tenemos que empezar a planteárnoslo seriamente, pero vamos, brazos abiertos a abrazar a la máquina, porque si no, se nos va a comer vivos. Bueno, yo tengo los brazos semiabiertos con la máquina. Quiero decir, en localización estoy muy de acuerdo en que te lo puede hacer muy bien, te lo puede traducir. Depende y tal. del contenido. Sí, pero el otro día Jacob Nielsen, que yo no sabía ni que tenía LinkedIn, publicó el otro día una creatividad en su LinkedIn y te ponía, ¿qué te puede hacer ChatGPT? Un montón de cosas. Sí. Dice, ¿qué no te puede hacer ChatGPT? No te puede entrevistar usuarios, no puede testear con usuarios, no te va a hablar nunca con usuarios reales, no te va a detectar necesidades de usuarios. Pero ahí está la clave. Es decir, yo, por ejemplo, siempre digo, yo estoy con Mikel, hay que abrazarla, pero es que nosotros somos los que debemos controlar la herramienta, porque es eso, es una herramienta. Pero tienes que abrazarla tú, que no te abrace ella. Que claro, es pero por eso te digo que tú tienes que controlar qué quieres que te haga la herramienta, tú tienes que definir qué quieres que te haga y tienes que decirle a tus stakeholders o a tus colaboradores o al resto del equipo la uso yo así, no es al revés. Sí, entonces, porque... es un tema de controlar, es lo típico de controla tú el discurso. Pues esto es igual, ¿no? Controla tú a la máquina. Y yo creo que puede ser muy, muy útil. Yo estoy con Mikel. Es decir, puede aportar. A mí me ayuda y me aporta, pero no me soluciona la vida. Quiero decir, no te puedes tumbar y ChatGPT no hace tu trabajo, pero a veces parece que es así, que la gente pone publicaciones y lees cosas que dices tú, bueno... Porque yo creo que estamos ahora mismo en el hype, hay mucha también gente escribiendo sobre el tema que incluso no está realmente usándola en profundidad. Es decir, sí. Mira, estás en el mood ahora mismo. Y en ese post que dices, que yo lo leí, ponía que ChatGPT va, no sé si se refería a Master Content Creation, entonces venía a decir que ChatGPT va a ser un máster de la creación de contenido. Y le decía una la de Bumble, le decía, oye, si hubiese sido un máster, habría adaptado el contenido para hacerlo accesible. Bueno, pero sí que creo que en 2 telediarios, más que nunca va a ser eso que centrémonos en lo que viene antes de la escritura. Por ejemplo, la estrategia de contenido, términos que tenemos que utilizar de manera consistente, yo qué sé, conceptos clave, user needs, cómo conectar esto, porque la máquina va a coger eso, lo va a procesar y quizás va a empezar a tirar contenido que pueda llegar a ser útil. Sí, pero ¿sabes? mira, yo ya he tenido varias batallas con ChatGPT. Hace poco es una guerra abierta. tuve una embestida que me dijo ChatGPT, por favor no me insultes, o no sé lo que me dijo, pero por ejemplo, le pedí varios ejemplos de lenguaje inclusivo, yo le ofrecí un copy base y no supo, y mira que le hice el prompt de muchísimas formas. Y al final me utilizaban masculinos genéricos. Y no salía de ahí. Ya. Piensa que es un bebé de 1 año, ¿eh? Sí, exacto. Un bebé de 1 año que... Por eso que lo abrazo, pero un ratito. Claro, pero me refiero que si vemos un bebé de 1 año no sabe ni caminar. Sí. En cambio, el ChatGPT, yo creo que es una herramienta que la tenemos que tener cerca y controlarla. Sí, yo la uso Yo todos creo que los días. nos puede ahorrar tiempo para dedicarnos a lo que decías tú, nos puede ahorrar tiempo en tareas que podemos estandarizar mucho y ponernos a cosas más estratégicas. Uno de los grandes pains que siempre veo en los equipos, y lo hablábamos Mikel y yo antes de empezar la charla, es el tema de la operacionalización. Es un tema que me gusta mucho porque muchas veces estamos atascados siempre en tareas, y no tenemos tiempo a generar esas guidelines, templates, etcétera, que luego nos pueden ahorrar tiempo y salir de esa reactividad, ¿no? Porque yo lo que muchas veces veo que somos equipos muy reactivos, no somos proactivos, y no porque no queramos, sino porque no tenemos tiempo. Entonces, ChatGPT te puede permitir ahorrar tiempo en ciertas tareas para ganarlo para hacer otras. Sí. Y entonces puedes entrar en un bucle, en vez de ser un círculo vicioso, es un círculo... virtuoso. Virtuoso, gracias. Que no me Sí iba a que te salir. ayuda con la página en blanco. A mí eso sí me lo ha hecho, pero me hace favorcillos, pero no me soluciona la vida.
Ya, Yo pero quiero que me ojo, solucionen la vida, entonces eso no es así. Ya, pero Acaba sí. de empezar. Ojalá pudiera dedicarme yo a testear y a hacer cosas hiperestratégicas y que la maquinita me hiciera los microcopies de los wireframes, pero no es así. De momento no es así. Probablemente lo sea cuando el bebé tenga 18 años. Ya sabemos Y que se Antonio y nos ha coma. entrado- ¿Sabes? No sé si es el T500, el de Terminator. En 18 años está entrando por la puerta El T1000, sí. el T1000. Ya sabemos que Antonio ha entrado en una pelea abierta con No, si yo lo utilizo ChatGPT, todos los días. pero- Y yo lo entiendo. Yo lo utilizo ¿eh? todos los días. Yo te entiendo y Pero una parte soy de mí está así, ¿eh? Sí. Está de uñas. Pero, ostras, es que si no lo hacemos, si no somos nosotros quienes están pensando cómo incorporarlo, Serán otros. va a venir Serán otros. Es que van a ser otros. alguien y nos va a decir, oye, mira, ¿sabes qué? Que mañana ya no hace falta que vengas porque esto ya lo hace el ChatGPT. Joder. No, Sobre todo de es, que es estamos, duro, pero... como veníamos diciendo, estamos en un momento que todavía no estáis tan considerados y ven el aporte que tenéis más allá de esa gráfica que veíamos al principio de solo hacéis textos, ¿no? Cuando ya tengan integrado que hacéis muchas otras cosas. Es que, claro, es que ese es un muy buen punto, Laura. Es decir, hablábamos de que la disciplina está en diferentes niveles de madurez en función del proyecto y viene aquí este tool, esta herramienta, a decir, venga, y ahora voy y me meto yo. Exacto. Entonces, claro, en medio ambientes, madre mía, me sale la traducción de environment, en entornos donde la disciplina aún está un poco inmadura, pues claro, te puede destrozar todo. En otros sitios, en otros entornos en los que está un poco más evolucionado, te puede venir a ayudar. Claro, es que, Sí, pero es que hay momentos de bloqueo, quiero decir, hay momentos de bloqueo cuando el proyecto llega a un punto donde se cambia todo y el tono de repente pasa de ser muy serio a ser muy informal, que ChatGPT ahí todavía de momento no ha entrado. Llega un momento en que no, y eso ya tiene que ser el equipo de UX, un equipo humano y real, eso vivo. pero eso es bueno, Antonio, eso significa que seguimos De trabajando. momento, sí. O sea, Ojalá cada vez menos. Es que el punto es que cada vez trabajemos menos gracias a las tools y ganemos eso sí, más. eso sí, ¿no? sí, sí. Y tengamos más tiempo para lo que decían ellos, para estar en el nivel más alto de las capas y no en el más bajo, ¿no? Eso sí. Yo lo que sí que recomendaría es eso, bajo mi punto de vista, la persona que se esté dedicando a redactar contenidos en plan a peso, ostras, yo creo que lo tiene complicado porque pues hay gente que quizás no valora ese matiz que puede dar una persona versus la máquina a día de hoy. Y, oye, ¿yo por qué voy a pagar un fee a alguien que me redacte 5 posts? Tú que has redactado... Si esto lo hago yo en un Plus. Entonces, bueno... y es algo que es importante, ¿eh? Porque si no puede salir rana. Bueno, y que saldrán otras herramientas probablemente. Ahora hablamos Sí. de ChatGPT, pero a lo mejor sale CopyGPT y flipamos. ¿cómo están saliendo con las de imagen? Que cada vez, y evolución. Pero esas imágenes a mí no me gustan, sinceramente. Lo siento. Claro, es que pero parecen todas de pero, Valkyria ojo, Antonio, de Alemania. Pero que tú no eres tu cliente. Hay gente No lo veo. que estará viendo allí Pero ¿no recursos a mamporro Sí. a un coste. No lo muy dudo, bajo. la cantidad no la dudo, pero ¿no os parece que son todas un poco iguales? Parece que las ha dibujado la misma persona. Yo, mira, sinceramente, a veces ni las he visto. Las mismas pero siluetas, sí. las mismas caras. Ya uno sabe diferenciar si la imagen se ha creado por inteligencia artificial o no. Tiene ya un toque. No, Tiene un toque, ¿eh? Bueno, creo que el tema de ChatGPT nos puede dar aquí para El año que viene para debatimos, mucho. ¿eh? En todas Cuando el las- bebé tenga un año debatimos. Cuando tenga 2 ya, ¿no? Cuando ya empiece a correr y así, ya... Bueno, creo que los niños, que me perdonen y las que son madres y padres, creo que al año ya empiezan a andar, ¿no? Y correr. Bueno, dicho esto. Correr, no sé yo. Depende. Gatear corriendo sí, eso sí, gatear muy deprisa. No me voy a meter en esto, que si el tema de UX Writing no es exactamente lo mío, lo de la paternidad, maternidad, mucho menos. Oye, vamos a ir terminando, si os parece, daría para, como decimos, para muchísimo más, pero sí que me gustaría hacer una ronda de preguntas rápidas, a ver qué me decís, ¿vale? A ver, para terminar, el outro, ¿verdad? Hemos visto la intro y el outro, hemos tenido antes un debate con qué significaba esto. Venimos de otro mundo, sorry for that. Y la primera sería... ¿Qué recomendaríais a alguien que quiere saber más de UX Writing? Empezamos, si quieres, Antonio, ronda rápida. ¿Alguien que quiera empezar? ¿Nos referimos a alguien que quiera...? Sí, lanzarse? alguien que quiera comenzar en el mundo Pues, de UX Writing y saber más sobre la disciplina. Que más que
que tiene que hacer cursos, tiene que leer, eso por supuesto, pero sobre todo que se lanza a la piscina. Si trabaja en contenido, si le gusta escribir y le gusta indagar más allá de las palabras, si le gusta contar historias, que se lance, que al final es la pescadilla que se muerde la cola. Si no tiene trabajo como UX Writer no lo va a conseguir nunca, pero si trabaja en contenido, si esto le gusta, yo creo que puede pasarse al lado bueno, que es el UX. Yo, a ver, hay comunidades en España y a nivel internacional de gente de la disciplina y son súper útiles, la verdad. Yo no sé si formáis parte de ellas o no, pero la gente es súper receptiva, puedes llegar a cualquier persona del mundo, gente súper experta, y preguntar y hablar y abrir hilos. Y eso creo que es bastante básico. Lo de leer, por descontado, pero las comunidades son útiles. Muchas referencias, muchas fuentes de información. Luego ya os lo podemos pasar, pero en España hay content design en España que está muy bien. Yo añadiría empezar porque todos tenemos apps y la gente que no viene del mundo UX, no sé si os pasa a vosotros, ¿no? Que siempre tenemos algún amigo. En todos los productos digitales en los que trabajaba he terminado teniendo un amigo me diciendo, pues yo esto lo haría de otra manera. Sí. Entonces es muy fácil, ¿no? Es decir, todos tenemos apps o webs, las usamos. Entonces yo lo que diría a estas personas es sácate de tu visión usuario y ahora analízalas como si realmente ya estuvieras trabajando ahí, ¿no? O sea, plantéate qué hay detrás, ¿no? O sea, ¿por qué se ha hecho así? Eso es perfecto. Porque yo creo que es uno de los también pains que a veces tenemos los que nos dedicamos a esto al principio, ¿no? Cuando estamos empezando, que es como, yo he usado, o sea, yo ya las he usado, venga, yo puedo y yo te justifico por qué estas palabras están mal o por qué esto está mal. No, o sea, sácate el sombrero de usuario, míralas como UX. O sea. Eso que dices va a ser perfecto para que alguien que vea tu portfolio, aunque no tengas experiencia, diga, vale, me gusta lo que ha hecho. El tema del portfolio, claro, es... bueno, eso ya sería como meterse, pero es que, claro, depende de si vienes de un sector de contenidos o si eres alguien totalmente ajeno al sector de contenidos, pero sí. Yo creo que los libros, hay libros que dan unas indicaciones muy buenas de cómo empezar a rodar. El de Content Transformation está muy bien, que es, oye, cómo una empresa con unos procesos un poco, una forma un poco tradicional de gestionar contenido se puede renovar. Y está súper bien y te dan tips, planes. Sí. Yo quiero contar que hace unos años, hace bastantes años ya, me llegó el currículum de un chico que realmente no tenía experiencia en el mundo del UX Writer. De UX Writing, pero se marcó un caso de estudio de Renfe. No voy a decir su nombre por privacidad, porque yo qué sé, quizá no lo quiere, pero me acuerdo que me picó la curiosidad y se había hecho todo un case study de cómo él rediseñaría toda la web de Renfe desde un punto de vista de UX Writing. Y bueno, acabó siendo contratado y luego, o sea, evolucionó mucho. Hombre, todos mis respetos por haber hecho ese caso, porque Renfe tiene para contratar a 20 UX writers a jornada completa. Pero ves, él no tenía experiencia, nunca había trabajado, pero le había puesto muchísimo esfuerzo para analizarla, se nota que había leído mucho, y ahí demostró vale, no tienes experiencia, pero es que se ve que tienes el thinking, porque al final no todo el mundo vale para UX, desgraciadamente. Hay gente que no tiene esa capacidad de amplia de visión empática del usuario, de pensar en los diferentes casos. No pasa nada, es decir, cada uno tiene las skills. O sea, a mí no me pidas cantar. Cada uno vale para lo que vale. Pero me parece que es una anécdota que quería compartir porque me pareció, además sigo acordándome de él y hace muchos años de eso. Hay que tirarse a la piscina, es así. Como os dais cuenta, la comunicación es lo suyo, porque esto iba a ser una ronda rápida. Así que, bueno, además esta pregunta que planteamos yo creo que es difícil de decir rápida, pero nos ponen aquí un error del que hayáis aprendido. A ver, venga, vamos a intentarlo. Lo voy a hacer rápido. Venga. Queridos niños, queridas niñas, no lo hagáis en casa. El copy tiene que dormir 8 horas. Eso yo lo tengo claro como un error. Quiero decir, en el mismo día intentar corregirlo, la coma, tal, aquí lo pongo una exclamación, ya no te sale bien. Déjalo, que duerma sus 8 horitas, descansa tú también y al día siguiente vuelves a retomarlo. Sí, un truco. Tienes que gestionar las keys y entonces haces cambios cuando te dé la gana. No, buen tema y buen consejo, la verdad, dejarlo dormir. Yo creo que el error que he cometido
fue dar por sentado que la otra persona sabía de lo que le hablaba o tenía claro cuál era el valor que aportábamos o no y tal, y luego darme cuenta de que no. Entonces, para el UX Writer es súper importante montar los cases y sea lo que sea, una iniciativa pequeña, un proyecto más grande, tomarse el tiempo de explicarlo bien. Oye, hemos hecho esto, hemos conseguido lo otro, tal. Porque si no, pues pasan cosas, pero se piensan que han pasado porque sí. Y eso, sí. Yo más que un error son la cantidad de horas durante años que he gastado cabreándome, mandando chats de por qué no me escribiste o por qué no le has avisado al equipo, por qué esto, por qué lo otro. O sea, he gastado tantísimas horas, o sea, me he llevado tantos cabreos a mi casa que cuando me di cuenta de que no estaba usando el approach correcto y el approach era más bien un vamos a hacerlo de otra manera, vamos a enseñarle con pequeños case studies y así vas ganando más. O sea, que dices, ay, la de meditación que he tenido que hacer para nada. O sea, la de psicólogos que he tenido que pagar. Si hubiera... o sea, es que yo he gastado muchas horas al principio de mi carrera con el cantalinete este de, pero llámame, pero ¿por qué no he estado en esto? Es que aquí debería haber opinado. Y luego te das cuenta de cuántas horas hubiera ahorrado si hubiera hecho otra estrategia más inteligente. Muy bien. Bueno, y esta yo creo que sí que va a ser más rápida y sería, yo os diría que ¿a quién nominaríais para una siguiente hack? Yo, que la tenéis aquí cerca y que me gusta mucho, la directora del máster de UX Writing, del único que hay ahora mismo, el posgrado, máster, Elena Feliu. Elena Feliu. Seguimos Sí. con la disciplina de UX Writing. Sí, yo sigo con, Tú sigues sigo con con lo lo mío. tuyo. Sí. Venga, alguien más que pudiera parecer interesante. A ver, a mí me gustaría, es más un tema, es montar un grupo representativo de la colaboración que se genera entre content designers, product designers, product managers, para ver realmente, hablamos de colaboración, pero para ver cómo sería. Entonces, bueno, cualquier product designer de mi equipo pues sería, o product manager, lo que sea. Súper interesante. Yo conozco a alguien de Wallapop de métricas, de analítica. ¿Ah, sí, de Analytics? producto. Sí, ya te diré que me parece súper interesante la disciplina, ya lo he mencionado. Pero Ana, ¿a quién nominas para la siguiente? Muy mal, porque es que me has quitado la idea. ¿Ah, sí? Perdona. Bueno, pues la misma. Pues es que yo decía, joder, es que necesitamos diseñadores. Bueno, tú product managers, venga, yo te traigo UX. Sí. Tú traes product manager y yo te traigo UX. Porque creo que sí que necesitamos la visión de los que colaboran con nosotros, porque al final es que si no siempre somos los protagonistas de nuestra propia historia, siempre somos nosotros los que estamos hablando de nosotros mismos. Y ellos por su lado Claro. con sus historias. Entonces, deberíamos montar uno en el que estemos aquí todas las disciplinas para enseñar. Los desarrolladores, cuando ven entrevistas de usuarios, flipan y ven colores por primera vez en su vida desde esa perspectiva. Quiero decir que dicen, ¡guau, qué interesante! O sea que... Eso es un problema de no trabajar con una visión de producto, porque en High ya empezamos a meter a los desarrolladores desde el inicio. Eso es otro, los desarrolladores son Eso es un éxito. aliado Sí, al final, total. Al final el producto tenemos que construirlo entre todos y dejarnos un poco de, no, lo que importa aquí es lo mío, si al final estamos todos para... No, para UX lo siempre mismo todas. comparte con todo el mundo. Eso es Muy bien, pues tenemos ya todo completado. Podríamos, como decimos, seguir hablando de esto y otros muchos temas horas y horas. Ya vemos que se nos da súper bien, pero por hoy creo que hemos tocado una amalgama de temas súper importantes. Espero que os haya gustado mucho. Muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a pasar a una ronda de preguntas que no sé si las hay. ¿Alguien por aquí quiere hacer alguna? Venga, ¿tenemos por ahí el micro? Ok. ¿Se lanza el primero? Hola. Vale, yo quería lanzaros un tema porque justo hoy hemos hecho una formación de UX Writing para diseñadores y les he sacado un tema que me parece interesante, que es la repercusión que tiene en el usuario, digamos, el caparazón del contenido, es decir, el componente donde ponemos cada contenido, ¿no? Porque yo creo que muchas veces lo que puede ocurrir es que un flujo, por ejemplo, esté perfectamente resuelto a nivel de copy, incluso justificable al cliente. Aquí hemos explicado esto, como veis aquí tal, y luego al ponerlo a prueba en un test, veamos que el usuario no lee absolutamente nada, pasa y nos encontramos con un problema haciendo un pago o una reserva por error, etcétera, ¿no?
Entonces ya no hablamos de un test A/B para ver qué palabra convierte mejor, sino que directamente no percibe nada o no lee nada, ¿no? Entonces, la solución a lo mejor en el equipo interno puede ser, esto está mal explicado, hay que añadir más contenido, que sería un poco pegarse un tiro en el pie, de añadir nuevo contenido en la interfaz, cuando a lo mejor lo que tenemos que hacer es nombrar una única vez el concepto que sea en un componente mucho más invasivo y de paso volver más minimalista la interfaz y de paso también remar a favor de la colaboración que decíamos entre diseñadores, UX writers y tal, ¿no? Porque lo veo en un campo como entre medias de los dos o que puede ser perfectamente colaborativo. Entonces, para devolveros la pregunta... Qué interesante. Podemos estar aquí una hora debatiendo sobre esta respuesta. Claro, no tenemos tanto tiempo, ¿eh? No. Muy interesante todo lo que ha dicho, sí. A ver, yo es que... ¿Lo habéis percibido como un error directo que os ha ocurrido, de que no lean nada y habéis tenido que replantear, incluso a nivel visual, una interfaz? Claro, es que aquí es una de las tareas que forman parte, creo, que de nuestro rol, que es la jerarquía de los mensajes, ¿no? Que impacta en el design system, que creo que eso es otro problema que hay, que creo que está relacionado con lo que estás diciendo, que es muchas veces se han hecho sistemas de diseño sin realmente un input de un content design UX writer. Entonces, claro, al final tienes componentes que no están macheados con el mundo del copy que va dentro y entonces te pasa lo que estás comentando. Creo que, o sea, yo lo que haría es, hay que meterse en el proceso de diseño del sistema de diseño. Si no, va a seguir pasando, porque al final es jerarquía. Es un tema de jerarquía. Entonces, si tú haces un design system en el que no has pensado en la jerarquía de lo que escribes, cuando luego lo aplicas, no machea y te pasa lo que pasa. Por Claro, menos mi visión. Yo aquí lo que diría es que, claro, lo de que los usuarios no leen, a mí me pasa un poco como le pasa a él cuando leen en ChatGPT, que me vuelvo loco, es no leen, pero escanean. Sí. Entonces, aquí lo que pasa es que yo veo un problema de usabilidad claro, ¿no? Si el usuario o la usuaria no puede, no sé si pueden completar la tarea, ponte que no pillen nada, pero completen la tarea sin problema. ¿La completaban o no? La tarea. Es decir, o se quedaban bloqueados. Hablo a lo mejor de casos, es que poníamos el ejemplo de eDreams, que te presenta una oferta, eDreams Prime, la oferta no sé qué, la gente clica y se suscribe sin querer a una suscripción que te cobra después de un mes. Ahí obviamente habrá intereses de que el usuario tampoco se entere mucho, pero... Claro, pero ejemplo, ¿no? ahí el usuario se va a sentir un poco engañado. Yo te diría que hay que testear. No sé qué tipo de test, Bueno, habría que ver bien. de testear, ¿no? Claro, Pues tras un retestea. test, imagínate que no leen nada, ¿cómo resolvemos Pues a lo mejor necesitas un test en el que los usuarios tienen que navegar con el prototipo y expresar en voz alta lo que leen, lo que sienten en cada pantalla. Claro, pero piensa que entonces ahí estarías generando una experiencia que no machearía con la realidad, ¿no? Porque el usuario no va a estar leyendo. Yo aquí lo que veo, lo que tú decías, de flujo con la información que consideréis versus ponerle algo, aquí hay tema de contextual, diseño contextual, que en principio meterle una pantalla para explicarle una cosa que luego le sea útil para lo de después es un poco añadir un paso que si no leen lo otro, ¿por qué van a leer esto también? Pero luego ¿no? está el test de los 5 segundos, es decir, enseñarle 5 segundos una pantalla, quítasela y dile, ¿qué has leído? ¿Con qué te quedas? Y eso te va a dar una información muy útil para luego... Aunque ahí lo está leyendo un poco a propósito, ¿no? Porque le estás Claro, porque va a escanear, como ha dicho Miquel, va a escanear y va a decir, oye, me he quedado con esto. Entonces, pues ahí aprovecha e intenta quitarle esa fricción o reforzar el mensaje que queréis transmitir en ese flujo. Y lo que ha dicho Ana, que aquí es, claro, es formar parte del momento de decidir cómo se estructura la información, ¿no? Si vamos a hablar de un título y una pequeña descripción y un botón, un título y una serie de bullets. Bueno, ¿os ha pasado alguna vez de este componente está desarrollado con descripción y tienes que poner descripción sí o sí porque está desarrollado con descripción y tú no tengo nada que decir? Eso es un problema. Pues di algo. Claro, claro. Nada, te relleno. Eso es la arquitectura de la información. Sí. Estar allí en el momento en el que se decide si algo es bullets o un pequeño párrafo o directamente nada, es cuando se empieza ya a colaborar bien con el design. Pero por lo que tú has dicho, pues tenéis que replantear, en ese caso se tendría que replantear, oye, si la gente no se está enterando, pues sí, replantear la arquitectura de la información, ¿no?
o que a lo mejor no están llegando a la gente que deben también, ¿eh? O sea, que eso esa ya es ir mucho más allá, ¿no? No sé si tenemos alguna pregunta. Bueno, primero, gracias por la pregunta. Por aquí tenemos otra. Podemos acercar el... ¿Del móvil al ordenador o del ordenador al móvil? ¿Cómo? El pensamiento. Es una buena pregunta. ¿Del móvil al ordenador o tenemos que pensar en el ordenador para ir al móvil? Bajo mi punto de me vista, gustaría saber vuestra opinión. agnóstico. No pienses en un canal o en otro, sino piensa en la experiencia y luego ya, pues, idealmente, yo creo que se tendría que hacer multiplatform. Para mí es lo ideal, una experiencia adaptable, pero yo pensaría modo multiplatform, sí, que sirva tanto para web como para app, pero bueno. Es que la versión hay escritorio no mil sé por qué se historias. desprecia tanto, pero yo creo que hay muchas páginas que todavía se consultan por escritorio. Claro. Mobile first, evidentemente. Yo creo que el mobile tiene que ser la prioridad de dispositivo, pero creo que hay ciertas experiencias que todavía seguimos utilizando todos los ordenadores para trabajar. Es que yo creo que depende del usuario. Exacto. Claro. Es decir, Claro, tienes una cantidad de usuarios que siguen, o sea, Por eso. y no voy a entrar en describir quiénes son los tipos de usuarios que tiran más para web, pero tienes otro sector y depende del usuario y depende del producto. Yo te diría, por ejemplo, e-commerce, mobile first. Sí, 100%. O sea, e-commerce mobile first. Cada vez, por ejemplo, más apps de salud. O sea, temas de cita previa y tal, cada vez mobile first. Claro, es que... Apps de citas. Es que mobile. llega ese... App de citas. O sea, Claro, pero hay cosas que es verdad que la experiencia de escritorio es mejor. Yo, por ejemplo, si estoy reservando en Booking, que me encanta, por ejemplo, esa página, y tengo 7 hoteles abiertos, estoy comparando precios, a mí la versión escritorio me ayuda más a elegir en ese momento. Aquí yo también voy a meter mi momento, ¿no? Creo que hay un ejercicio previo que hay que hacer en toda la parte de discovery, de negocio, de tal. O sea, si nos gusta una versión de escritorio más, ¿qué es antes? ¿El huevo o la gallina? Es decir, estoy forzando al usuario a que vaya al escritorio y entonces por eso le gusta más. En el caso en el que dices tú es muy curioso porque precisamente está visto que las versiones o sea, todo el mundo consulta los viajes en su móvil y luego finaliza la compra en el desktop. Yo hago eso siempre. Pero claro, pero entonces ahí tendríamos que analizar y ver qué está pasando. Si es que no le estamos generando la confianza suficiente, si no le estamos si le estamos pidiendo demasiados datos. Cuando tú tienes que dar tantos datos como en un billete de avión, tal, es que es un móvil a veces como, ay, todo el rato como... Claro, no pero nos... Sí. Bueno, creo que hay que por parte también de diseño de producto. Lo mejor de los y dos demás, mundos, como Hannah Montana y ya está. Al final, lo que tenemos que tener es una visión. O sea, al final se habló mucho del mobile first y demás, y que era como un foco. Ahora mismo los y las diseñadoras tenemos que tener la capacidad de hacer un switch muy rápido. Estamos diseñando un componente, pero sabemos que va a pasar por todos los dispositivos, ¿no? Y bueno, al final es algo que se traslada también a los copies, o debería, y todo esto viene también de un research propio. Como decía Ana, depende mucho del producto. O sea, hay productos que se consumen en el escritorio porque estamos en un entorno de trabajo en el que tenemos Y nos un hemos desktop, olvidado del ¿verdad? dispositivo que tienes en las manos. Que Bueno, es otro. este dispositivo, que es una maravilla, que parece un ordenador, pues no tendría que pensar mucho más que... Bueno, pero la gente también utiliza iPad para según qué cosas. Sí, lo utilizan sí. menos, pero sí, al final tenemos que tenerlo Para el presente. streaming de vídeo y demás, el iPad se utiliza mucho para consumir contenido audiovisual. Efectivamente. Al final tenemos que tener esa capacidad de adaptarnos nosotros y no hacer que el usuario se adapte a lo que nosotros hacemos. Pero es un tema porque la gestión del contenido, por ejemplo, puedes llegar a tener mismo contenido, pero duplicado porque cada plataforma lo usa de una forma distinta. Entonces, sí. Y claro, hay empresas que ya han empezado a construir una plataforma digital que ya tiene una bestialidad de información y no se pueden plantear cambios. Lo que he dicho de multiplatform para mí es un escenario muy interesante, pero claro, requiere que lo empieces a construir así, porque si no, luego... Pero sí, es un tema. Súper interesante. No sé si... Ay, perdón. No, que es que tiene, o sea, yo me estoy acordando que estuve en un producto que tenía 5 tipos de dispositivos, era mundo streaming, y claro, tenías que cambiar los mensajes en función de la plataforma. Smart TV, claro. Y era un mundo, ¿eh? O sea, aquello fue un mundo, porque claro, tenías que tener mucho cuidado, este copy va en esta o sea, para este dispositivo, para este. O sea, has dicho que son 5, Smart TV, móvil, escritorio... iPad,
iPad Y bueno, era una de estas cajas que luego conectas. Esas luego también tienen su propio desarrollo y tienen sus propios errores y tienen sus propios mensajes. Mira, el Fire Stick y estas... Y tiene un tema, ¿eh? Claro, el día de mañana, si la interfaz no tiene aspecto visual, sino que es todo sonido, Bueno. puede ser. Claro, ostras, imagínate que tienes que rehacer toda la experiencia. Igual si pensando en clave multiplatform, pues igual es útil para, no sé, ya tener algo bastante usable. Pero bueno. ChatGPT no te puede solucionar lo de los 5 dispositivos. Eso es así. Muchas gracias por la pregunta. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Uy, tenemos varias manos. Venga, por ahí atrás. Ahora has dicho una cosa, Miquel. Bueno, muchas gracias por todo, ¿eh? Y por la charla. El tema del producto por voz. ¿Habéis visto el cacharrito este que ha salido ahora que te proyecta la interficie en la mano? El Rabbit ese que es como forma de Que conectar. la IA te hace como de producto en sí, o sea, te hace el filtro. ¿Qué opináis de eso? Bueno, yo lo he visto el vídeo de presentación y poco más. Pero vamos, si es esto, una interfaz por voz, a nivel de servicio es exactamente igual de complejo que una interfaz visual. En cierto modo es lo mismo. Entonces, bueno, yo por eso pienso que sí, que es útil empezar a pensar en eso, ¿no? Que hay muchas experiencias, si las lees o si las traduces a sonido, ya pueden llegar a funcionar. Sí, a mí eso sí me parece muy interesante y muy bonito lo de poder navegar con la voz, la verdad. Sería muy práctico. En apps estas que dices tú precisamente que en móvil que te atascas en la experiencia, ir por voz sería maravilloso. A mí me encantaría testear cuál es el tono de voz o la modulación de qué palabra remarcar con el tono. Eso debería ser maravilloso. Yo tengo ganas de probar ese producto. O sea, yo soy muy de prueba y luego ya juzga. O sea, venga, vamos a probar. Pero lo de modular palabras con el tono de voz me parece... O sea, es como el trabajo actoral, ¿no? Que tienes que remarcan palabras, remarcan momentos. Muy guay. Es muy curioso, si tenéis la oportunidad alguna vez de ver a una persona ciega navegar por una web. Es increíble. Por eso atender a la accesibilidad es fundamental y utilizar bien las palabras y una buena arquitectura. Pues al final está todo conectado, ¿no? Y pensamos en todos. Muchas gracias por la pregunta. No sé si había por ahí alguna pregunta más. Por aquí, si podéis traer... Ah, bueno. Venga, vamos ya para no mover el... Como además es compañera, pregunta... Sí. Como front-end, ¿qué soy? ¿Qué buenas prácticas recomendáis a encontraros? Por ejemplo, como habéis dicho, evitar encontraros el lorem. ¿Qué nos recomendáis? Qué guay tener aquí un front. Es una gran... Es que a mí me toca un tema muy... No, dale. Bueno, a ver, para empezar, establecer una relación muy cercana de colaboración. Porque lo que se hace en UX Writing os llega y os puede llegar mejor o peor. Todo el tema de las variables, del contenido dinámico, de los placeholders que se utiliza para el código y tal, todo el tema de setear la herramienta de la cual vosotros cogéis el contenido. Yo en mi caso, desde las primeras relaciones que establecí fue con el equipo de development, porque es que era imposible trabajar. Oye, pero ¿cómo lo hacemos? Reuniones, tal... Y bueno, nos conocen todos, a los UX Writers en los devs nos conocen todos y nos tienen súper ubicados. Temas de lorem ipsum aquí no entran, pero mucha relación y relación muy fluida, bajo mi punto de vista. Sí, relación mutua entre las partes yo creo que es lo más positivo, para también conocer un poco cómo piensa el front y que el front sepa cómo pensamos nosotros. Yo tengo una petición para front. Al mundo. No sé si a ti te ha pasado que, por ejemplo, luego cuando la descripción de la key o la descripción... no hay veces que no hay convención, ¿no? Y tienes algunas que son súper entendibles y sabes lo que hay detrás de eso, ¿no? Punto text, punto error, punto no sé qué, y tú dices, vale, ya sé dónde vas tú. Y de repente tienes alguna muy random que no sabes muy bien dónde va y dices... Entonces, las convenciones, de negociar convenciones para entendernos sería guay. O sea,
Sí. O sea, ese tipo de terminología de la raíz, más Igual luego el después- componente, más luego el... Uf, Les eso puedes echar es- un cable, ¿eh? Echas un cable. No, en nuestro caso hicimos un cambio de chip y nosotros pasamos a entregar las keys al equipo técnico. Entonces, que fue como, hostia, os habéis vuelto locos porque sois uno, ahora hay algunos más, pero funcionó súper bien. Y los devs hablan maravillas de entrar en Figma, pillarla aquí, pues aquí puedes hacer ponerla en eso. su código y apretar un botón y cogerlo. Hombre, de eso es Place. muy avanzado. No todo el mundo... No, Depende de la tecnología. Claro, es vosotros muy podéis bueno hacer. trabajar así. Así se Pero- facilita mucho nuestro trabajo, además. Sí, pero nos ha añadido una carga de trabajo que ahora nos está siendo un poco problemática, pero hablaremos de esto porque sí, es un tema. Las keys son aliadas. Bueno, pero nos lleva mucho tiempo y, Eso sí. y nos preocupa. Fenomenal. Creo que hay más preguntas por ahí adelante. ¿Alguien más? Aquí adelante. Bueno. Vale, mi pregunta es muy de batalla de día a día, porque es una casuística que me la he encontrado varias veces y es cuando estás trabajando a lo mejor en una plataforma internacional que tiene varios idiomas y de repente testeas a lo mejor un CTA o un texto, ¿no?, en español e inglés y de repente te dicen el alemán no te cabe. Esa es buena. ¿Qué hacéis o qué recomendáis hacer? Salir del mercado Tú, Ana, alemán. ¿cómo lo gestionas? Localizar. El maravilloso mundo del alemán, ¿eh? Que se me queda la marca. El alemán siempre te pasa una línea más de body copy, una línea más de titular y el CTA nunca cabe, es el clásico, pero hay que localizar. Hay que localizar. A ver, es verdad, a ver, yo cuando me he encontrado, y además, no sé por qué reverbera. Sí, está sonando. Alibaba, por ejemplo, donde o sea, está en muchos países, ¿no? Pero también en otras empresas en las que he trabajado había múltiples idiomas. Y es verdad que sí que me he encontrado que, desgraciadamente, a veces la única solución es intentar llegar a una media, ¿no? Es decir, si tú sabes que estás en ciertos países, tienes que analizar las medidas básicas, ¿no?, de longitud de esos idiomas e intentar llegar a los máximos posibles, ¿no? Por eso yo siempre digo, si trabajas por un producto internacional, jamás cojas las medidas del inglés de base. Primer punto, no uses el inglés de base para diseñar, porque es que siempre va, o sea, es el más corto de todos. Entonces, obviamente, siempre vas a salir perdiendo. Eso primero. Eso por el lado de diseño, ¿no? Porque creo que tienen que poner, es un trabajo colaborativo, como hemos hablado antes. Entonces, primero partimos de, por favor, diseñemos en base a un idioma que no sea el inglés, o sea, trabajemos la medida. Y segundo, es verdad que aquí entra la parte de, seguramente, hay que pararse a pensar también en cómo ellos pueden hacer de reducirlo. Sé que suena fatal pedirle a una persona que reduzca su idioma, pero siempre hay alguna posibilidad. O sea, si trabajamos primero desde el diseño, sabiendo que tenemos más espacio, esa persona seguramente, la que controle el idioma alemán, va a encontrar una versión que se pueda ajustar. O sea, porque nos pasa a nosotros en el español, ¿no? Cuando trabajamos con diseños que vienen basados en inglés, al final encuentras un poco la manera, pero claro, no es lo mismo cuando solo tienes 10 caracteres a cuando te han dado 20. Entonces creo que es que el inicio es ese. Yo creo que a veces no hay otra opción que sacrificar el contenido original y que en alemán lo tengan que adaptar. A veces no va a quedar otra opción o a veces será recortar. Sí, sí. Por lo menos una media, ¿sabes? Es decir, no usar el inglés como base. No. Y un tema que es más ambicioso, pero yo creo que vale la pena, es ya preparar el diseño para la expansión de texto. Esto, en Shopify en Polaris tienen un apartado que habla de eso. Y es bueno, en el peor de los casos, un botón tendrá un texto que será bestia, pues oye, 2 líneas. Y el botón, pues que se deforme, pero que por lo menos muestre el texto durante el tiempo que tarde el equipo a detectar ese gazapo y activar a alguien para que adapte el texto y tal. Y cuesta, porque claro, requiere, yo creo que es bastante sofisticado, pero oye, preparemos el diseño para la expansión de texto y así, pues oye, eso... Y volvemos al sistema de diseño. Design System. Exacto, claro. Design System. Sí. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta más por ahí. ¿Hemos terminado? Bueno, eso quiere decir que no lo hemos dormido, o sea que ha habido preguntas. O bueno, o lo contrario, no sé yo. Espero que os haya gustado mucho. Muchísimas gracias una vez más a todas y todos por venir. Gracias. Deciros que tenemos birras gratis a todos los que habéis aguantado. Por eso han venido.
Habíais venido por esto, ¿verdad? Y nada, subiremos el contenido en breve para que lo podáis compartir, dar a like, comentar, suscribiros y nada, un placer a todos. Muchísimas gracias. Gracias.